Muy buenas tardes compañeros, mi nombre es Roy Márquez. En esta ocasión vamos a estar viendo una presentación sobre patrones de diseño. La agenda para la presentación va a ser qué es un patrón de diseño, las ventajas que tienen para el desarrollo de software. Vamos a hacer una agrupación de los patrones de diseño y una explicación breve y un ejemplo del patrón adaptador específicamente. ¿Qué es un patrón de diseño de software? Estas son soluciones planteadas ya previamente para problemas típicos y recurrentes. Son una especie de receta que uno sigue para abordar un problema que es común y frecuente. Se utilizan frecuentemente en programación orientada a objetos. La mayoría de las aplicaciones que uno desarrolla generalmente tienen funciones que son similares, ya sea un login, un acceso a datos, un desarrollo de una interfaz. Por lo tanto, estas soluciones, estas recetas, ya han sido probadas, diseñadas con anterioridad por programadores de mucha experiencia y las brindan como soluciones típicas. Las ventajas en el desarrollo de software. Proporcionan una estructura conocida por los programadores, de manera que la forma de trabajar no resulte distinta entre los mismos. Además permite tener una estructura de código común a todos los proyectos que implementen una funcionalidad genérica. Sin embargo, es muy importante señalar que aunque estas recomiendan una estructura común, no están supeditadas a un lenguaje de software particular. Se pueden desarrollar en cualquier software que sea orientado a objetos. Perdón, en cualquier lenguaje de programación orientado a objetos. Otra ventaja es que permite ahorrar tiempo, ya que no es necesario estar pensando en una solución a un problema que ya ha sido resuelto con anterioridad por algún otro desarrollador y que ya ha sido probado esa solución. El software que se construye bajo estos patrones es más fácil de comprender, de mantener y de extender. Ahora veamos algunas agrupaciones de los patrones. Son básicamente tres. Son patrones de tipo creacional. Estos proporcionan una forma de crear objetos mientras se oculta la lógica de la creación en lugar de crear instancias de objetos directamente utilizando un nuevo operador. Esto le da al programa que uno está desarrollando más flexibilidad para decidir qué objetos deben crearse para un caso de uso dado. Algunos ejemplos de este tipo de patrones son el Abstract Factory, el Factory Method, el Builder, el Singleton y el Prototype. Tenemos la agrupación como de patrones estructurales. Estos patrones de diseño se refieren a la clase y composición de objetos. El concepto de herencia se utiliza para componer interfaces y definir formas de componer objetos para obtener nuevas funcionalidades. Algunos ejemplos de este patrón podrían ser Adapter, Bridge, Composite, Decorator y Facade. Aquí es importante señalar que para este patrón Adapter vamos a hacer un ejemplo particular. Patrones de comportamiento. Se utilizan a la hora de definir cómo las clases y objetos interaccionan entre ellos. Están específicamente relacionados con la comunicación entre objetos. Algunos ejemplos de este tipo de patrones son el Command, el Interpreter, el Iterator, Mediator, Memento, Observer y Strategy. Una explicación del patrón adaptador. El patrón de diseño del adaptador es un patrón estructural que permite que diferentes interfaces que no sean compatibles funcionen juntas. Con este patrón se busca que los objetos de diferentes interfaces puedan intercambiar datos. Básicamente el patrón adaptador es una capa intermedia que sirve como una especie de traductor entre el código implementado en nuestro proyecto y alguna clase de terceros o cualquier otra clase con una interfaz diferente. Aquí tenemos una descripción gráfica de lo que es el patrón adaptador. Vemos cómo funciona literalmente como un adaptador de corriente, por ejemplo, donde tenemos un outlet que sale de la pared y tenemos un cliente al cual se tiene que conectar a esa pared. Sin embargo, vemos que el tipo de conector no es compatible, por eso se tiene que utilizar una capa o
a una clase, porque en efecto es una clase intermedia que lo que hace es que convierte las solicitudes y las hace compatibles con el origen de datos. En el ejemplo que vamos a ver, el proyecto consiste en una funcionalidad que recibe un listado de fabricantes de autos y los imprime en pantalla en formato JSON. Sin embargo, ese listado se extrae de un API que provee los datos en formato XML. La funcionalidad de la API no puede ser modificada, porque así es como el servicio está funcionando. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es crear una clase intermedia que pueda transformar los datos que vamos a recibir en formato XML a formato JSON. Entonces vemos que en una primera parte lo que tenemos que hacer es la creación del modelo del manufacturer. Aquí tenemos la primera clase del manufacturer. Tenemos la clase de el proveedor, el servicio proveedor que está simulando el servicio de el web services. Tenemos un objeto en una segunda parte, XML converter. Esto lo que va a hacer es convertir nuestros datos a formato XML. Perdón, y en una salida, aquí en el recuadro inferior, vamos a ver la salida típica en este formato XML. En una tercera parte vamos a ver la implementación del JSON Converter. Tenemos una clase JSON Converter que básicamente lo que hace es serializar el objeto que recibe como formato XML y convertirlo a formato JSON, y bueno, lo imprime por pantalla. En una cuarta parte vamos a ver básicamente la implementación del adaptador. Como pueden ver, no hay una forma de pasar un XDocument a la clase JSON Converter y no debería haber uno, por lo que debemos crear la clase adaptador que haga que estas dos interfaces funcionen juntas. Se inicia con la interfaz y XML to JSON para definir el comportamiento de una clase de adaptador. Aquí tenemos el código de implementación del adaptador XML to JSON adapter. Y finalmente hacemos a partir de un cliente, que en este caso se llama program, vamos a llamar al adaptador desde este cliente. Hacemos una instanciación del XML converter y luego llamamos al adaptador pasándole el XML converter como parámetro. Finalmente llamamos al método al convert XML to JSON. La salida final de este código sería la que se ve en este recuadro inferior. Estas son las referencias utilizadas, y para terminar vamos a ver este mismo código en el IDE. Vamos a ver aquí, bueno, aquí tenemos las clases que hicimos mención en la presentación y vamos a ponerlo a correr. Aquí tengo la salida. Como se puede ver, este es el listado de fabricantes en XML y abajo la impresión en formato JSON del mismo. Con eso se logra la correcta implementación del adaptador. Con eso concluyo. Muchas gracias.